llena se filtraba a través de las ventanas sucias de la morgue, proyectando sombras fantasmales y distorsionadas en las paredes desgastadas. El aire estaba impregnado de un frío sepulcral y húmedo que arrastraba por cada rincón del lugar, envolviendo a Ernesto en una atmósfera opresiva e inquietante. Los pasillos de la morgue resonaban con el eco de los pasos de Ernesto mientras caminaba hacia el sótano donde yacía el cuerpo del hombre misterioso. La luz titilante de las lámparas colgantes apenas iluminaba su camino, creando un juego de sombras que parecían cobrar vida propia, bailando en las paredes y susurrando secretos oscuros. Al llegar al sótano, Ernesto encendió las luces y se encontró frente al cadáver cubierto por una sábana blanca. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el goteo constante de una tubería oxidada en una esquina de la habitación. A medida que Ernesto se acercaba al cuerpo, la temperatura parecía descender aún más, como si el mismo hielo se apoderara del lugar. Con manos temblorosas, Ernesto retiró la sábana que cubría el rostro del difunto. Sus ojos muertos y vidriosos parecían observarlo fijamente, como si no albergaran algún vestigio de vida. El rostro del hombre estaba marcado por arrugas profundas y una expresión de terror eterno, que hacían preguntarse a Ernesto qué horrores había presenciado en sus últimos momentos. Mientras Ernesto comenzaba a realizar la autopsia, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Una sensación de profundo malestar se apoderaba de él, como si una presencia invisible lo observara desde las sombras. Los sonidos del sótano se intensificaron y cada crujido, cada goteo parecía susurrarle advertencias que no podía comprender. A medida que avanzaba en la autopsia, Ernesto comenzó a descubrir marcas extrañas en el cuerpo del hombre, cicatrices en forma de símbolos arcanos y runas antiguas que cubrían su piel, como si fueran un mapa de rituales oscuros y prohibidos. La sangre del cadáver tenía una consistencia espesa y negra, casi como la brea, y emanaba un hedor nauseabundo que invadía sus fosas nasales. De repente, un fuerte viento azotó el sótano, apagando las luces y dejando a Ernesto en completa oscuridad. El miedo se apoderó de él mientras intentaba encender su linterna, pero las sombras parecían consumir cada rayo de luz que emitía. Respirando hondo, Ernesto se recordó a sí mismo que debía mantener la calma y pensar racionalmente. Se convenció de que la brisa que había apagado las luces simplemente debía ser una corriente de aire causada por una ventana abierta en algún lugar del edificio. En su intento por tranquilizarse, Ernesto razonó que las marcas en el cuerpo del hombre eran probablemente el resultado de algún tipo de enfermedad desconocida o una práctica cultural inusual. La sangre espesa y negra podría ser simplemente un efecto post-mortem causado por la coagulación y descomposición. Repetía en voz baja para sí mismo que no había razón para asustarse, que solo era su imaginación jugándole una mala pasada debido a las leyendas que había oído sobre el hombre. Con firme determinación, Ernesto encendió una vela que encontró en un estante cercano y continuó con la autopsia. A medida que trabajaba, los ruidos y las sombras parecían retroceder, como si su enfoque lógico y racional fuera un escudo protector. Aunque aún sentía un ligero temor en el fondo de su mente, logró convencerse de que estaba a salvo y que nada malo iba a sucederle. En el momento en que estaba a punto de salir del sótano, el cadáver pareció cobrar vida de repente. Con un grito ahogado, el muerto agarró el brazo de Ernesto con una fuerza sobrehumana. La sangre helada de terror recorrió su cuerpo mientras instintivamente soltaba un grito de pánico. A pesar de la situación escalofriante, Ernesto intentó mantener la calma y apelar a su lado racional. Se recordó a sí mismo que tal vez sus músculos estaban experimentando espasmos post-mortem o algún tipo de reacción química tardía. Aún así, el agarre del cadáver era tan fuerte que le resultaba imposible soltarse. Con un nudo en la garganta, Ernesto tomó una decisión desesperada. Agarró una pinza de metal que había en la mesa de instrumentos y con manos temblorosas, pero decididas, comenzó a quebrar los dedos del cadáver uno a uno. Cada crujido de huesos partidos retumbaba en sus oídos, pero no tenía otra opción para liberarse de aquel agarre infernal. Ernesto odiaba romper aquellos dedos con tanta brutalidad. En sus años de trabajo en la morgue, nunca antes se había enfrentado a una situación tan espeluznante y desconcertante. La idea de causar daño a un cuerpo, aunque inerte y sin vida, le resultaba repulsiva y en contra de su ética profesional. Sin embargo, en aquel momento de terror, su instinto de supervivencia lo había llevado a tomar esa drástica medida. Mientras salía del sótano y sus pasos resonaban en los pasillos oscuros de la morgue, la mente de Ernesto no dejaba de dar vueltas a los eventos ocurridos. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Era una simple explicación científica? ¿O acaso había algo más siniestro detrás de aquel incidente? A pesar de sus dudas y temores, Ernesto se aferraba a la idea
de que el hombre no podía sentir dolor, ya que su alma había abandonado aquel cuerpo hacía tiempo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz susurrante le recordaba que algo más oscuro y aterrador se escondía detrás de la leyenda del hombre que había hecho un pacto con el diablo. Ernesto estaba a punto de abandonar la morgue cuando un golpe sordo y un lastimero grito de dolor lo detuvieron en seco. El sonido provenía del refrigerador donde había colocado el cuerpo del hombre mayor después de la autopsia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero se obligó a enfrentar la situación y corrió hacia el refrigerador. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, abrió la puerta del contenedor y se quedó boquiabierto ante lo que vio. Era imposible que hubiera cualquier tipo de reacción o movimiento. El cadáver ya estaba abierto en canal y no debería haber quedado rastro de vida. Sin embargo, Ernesto no pudo evitar la sensación de que aquel cadáver lo miraba fijamente con sus ojos nublados y una mueca que parecía una tétrica sonrisa. La atmósfera de la sala se volvió aún más opresiva, como si las sombras mismas conspiraran en su contra. La luz parpadeante de las lámparas parecía más débil que antes, y Ernesto sintió como si estuviera siendo tragado por la oscuridad. A pesar de su terror, la curiosidad y la necesidad de confrontar la situación lo impulsaron a acercarse al cadáver una vez más, sin darse cuenta. Su mano rozó uno de los extraños símbolos grabados en la piel del hombre. Al momento de hacer contacto con el símbolo, sintió como su energía vital comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo drenada por alguna fuerza sobrenatural. Parecía que había envejecido años en tan solo unos segundos. Cayó al suelo mareado, la fuerza abandonando su cuerpo. Sus ojos llenos de terror se clavaron en el cadáver del hombre, que para su horror comenzó a levantarse lentamente de la camilla. La piel, antes pálida y marchita, parecía recuperar su color y vitalidad, como si la energía que Ernesto había perdido estuviera siendo transferida al difunto. Incapaz de moverse y con la mente envuelta en pánico, Ernesto observó cómo el hombre, ahora de pie, lo miraba con una expresión de satisfacción malévola en su rostro. Sus ojos, antes nublados, brillaban con una intensidad demoníaca. Aquel hombre se acercó a Ernesto y con una voz grave y amenazante le dijo que nadie debía saber que había regresado de la muerte. Caminó lentamente hacia él y Ernesto estaba paralizado de miedo, incapaz de mover un solo músculo. El hombre, con fuerza sobrehumana, lo levantó y lo colocó sobre la camilla de autopsias. Con eficiencia y crueldad lo ató fuertemente, asegurándose de que no pudiera escapar. Ernesto cerró los ojos sabiendo que probablemente era su fin. En su interior había olvidado a Dios desde hace tiempo, pero en ese momento desesperado rezó y rezó con toda su fe, esperando un milagro que lo salvara de aquel ser maligno. Invocó desde lo más profundo de su ser a todas las fuerzas del bien, a los ángeles, a Dios mismo. Pero sus plegarias parecían ser ignoradas. Mientras aquel hombre tomaba un bisturí de la mesa de instrumentos y lo sostenía torpemente frente a su rostro, la hoja afilada y fría reflejaba la luz tenue de la habitación, y Ernesto sintió el terror apoderarse de él por completo. Empezó a agitarse bruscamente, tratando de zafarse, pero todo, absolutamente todo lo que hacía, era en vano. Ernesto no pudo evitar sentir el frío y afilado bisturí hundiéndose en su piel. Cada cortada era más dolorosa que la anterior. El joven no pudo evitar soltar gritos desgarradores de dolor. Sentía el calor de su propia sangre escurriendo por su pecho, empapando su ropa y la camilla, y ese sabor metálico impregnando su boca. Gritó por auxilio lo más fuerte que pudo. Todos sus gritos fueron ignorados. A medida que el dolor aumentaba, la energía de Ernesto continuaba disminuyendo. Pronto dejó de gritar y sentir el dolor que lo estaba matando, ya que estaba perdiendo el conocimiento. Su mente se desvanecía lentamente hacia la oscuridad y su cuerpo parecía cada vez más pesado e inerte. A medida que Ernesto se sumergía en la inconsciencia, un último pensamiento cruzó su mente. ¿Habría forma alguna de escapar de aquel tormento o estaba condenado a sufrir a manos de aquel ser maligno por toda la eternidad? Con ese pensamiento, Ernesto finalmente sucumbió al dolor y a la oscuridad, dejando atrás el terror de aquella noche en la morgue. Aquel hombre, que ya no era anciano sino rejuvenecido, dio una fuerte cachetada a Ernesto, haciéndolo regresar bruscamente a la conciencia. Con una sonrisa siniestra y satisfecha le dijo que su obra de arte estaba terminada. Ernesto no entendía qué quería decir con esto, pero notó algo que había cambiado en él. Su cara estaba llena de arrugas y su cabello antes oscuro había cambiado a un blanco plateado.
Con horror comprendió que había sido víctima de un proceso de envejecimiento acelerado, como si hubiera absorbido todos los años que aquel hombre había ganado al volver a la vida. Pero lo que más le aterrorizó fue descubrir que su propio cuerpo estaba ahora marcado con aquellos horrendos símbolos que había visto en la piel del anciano. Cada marca parecía arder en su piel, como un recordatorio constante del tormento al que había sido sometido. Aquel hombre, ahora joven y lleno de vitalidad, soltó una carcajada macabra antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Ernesto solo, atado y desesperado, con el alma destrozada y el cuerpo marcado por símbolos que parecían quemarle la piel. Ernesto luchó por librarse de las ataduras que lo mantenían prisionero en la camilla. A medida que el tiempo pasaba, el dolor y la desesperación lo empujaban a buscar la manera de escapar de aquel tormento. Finalmente, Ernesto logró soltarse de las ataduras y cayó al suelo, exhausto y tembloroso. Su mente estaba sumida en el miedo, pero sabía que tenía que encontrar la manera de enfrentar la situación y buscar ayuda. A duras penas logró levantarse y arrastrarse a la salida de la morgue. Apenas Ernesto salió, sin tiempo para reaccionar, sintió un fuerte golpe en la cabeza. Aquel hombre maldito, que lo había torturado durante horas y ahora habría robado su juventud, lo había golpeado con una pala, dejándolo una vez más inconsciente. Al despertar y abrir los ojos, notó que el hombre no solo le había robado su juventud, sino que ahora también había tomado su cara. En cambio, Ernesto ahora tenía la cara horrenda y envejecida de aquel hombre. El ser maligno con la cara de Ernesto lo miró con una sonrisa perversa y le dijo: «Ahora tú tomarás mi lugar», mientras soltaba una carcajada malévola. Antes de que Ernesto pudiera siquiera intentar escapar, el hombre lo sujetó firmemente y comenzó a practicarle una autopsia mientras aún él estaba con vida. El dolor era insoportable, pero por más que Ernesto gritara y suplicara, el hombre no mostraba piedad alguna. La risa siniestra del hombre resonaba en los oídos de Ernesto, haciéndolo sentir aún más desesperado y desamparado. En medio de aquel tormento, Ernesto intentó encontrar la fuerza para luchar contra su atormentador, pero cada vez que lo intentaba, el dolor aumentaba y sus fuerzas disminuían. A medida que la vida se iba apagando lentamente en su cuerpo, Ernesto entendió que su destino estaba sellado y que tomaría el lugar del hombre en la oscuridad. Aquel hombre empezó a recitar extraños encantamientos en un lenguaje que Ernesto no podía comprender. Puso su mano sobre Ernesto. El joven empezó a sentir nuevamente un dolor indescriptible, como si su carne fuera devorada por las mismas llamas del infierno. Un grito lastimero y gutural surgió de su garganta. De sus ojos desorbitados salían lágrimas sin control, mientras el dolor obligaba a las venas de su frente a estar abultadas. Su piel enrojecida era testigo del gran sufrimiento que lo agobiaba. Sentía como su sangre hervía al punto de quemarse. Poco a poco se fue tornando oscura y densa como el alquitrán, producto de la maldición que aquel hombre le había impuesto, sumado al tormento del que fue víctima. La respiración agitada se vio cortada. Aquel corazón que le dio vida durante tantos años ahora habría sucumbido ante el poderío de aquel desalmado hombre. Su espalda encorvada quedó recostada sobre aquella fría camilla cubierta del rojo líquido. El hombre observó el cuerpo sin vida de Ernesto, aparentemente inerte y vulnerable. Con paso lento y decidido se acercó hasta quedar a escasos centímetros de su oído. Susurró unas palabras que, si Ernesto hubiera estado con vida, lo hubieran aterrado hasta la médula. La voz del hombre, grave y cargada de maldad, transmitía un escalofrío que atravesaba el aire, impregnando la habitación con una energía oscura. Lo que aquel hombre le dijo con una crueldad inimaginable es que el destino de Ernesto sería ahora peor que las eternas llamas del infierno. Sus palabras parecían vibrar en el aire como si fueran una maldición lanzada sobre el alma de Ernesto, condenándolo a un sufrimiento sin fin. Con una sonrisa satisfecha y perversa, el hombre cerró la puerta del refrigerador, dejando a Ernesto en la oscuridad y el frío. La sonrisa se ensanchó en su rostro como si disfrutara la idea del tormento que había infligido a su víctima. El hombre se alejó lentamente, dejando atrás la morgue y a Ernesto, condenado a un destino peor que la muerte, un destino del que quizá nunca podría escapar. Para garantizar que ningún rastro de sus acciones perversas fuera descubierto y que sus enemigos creyeran que había muerto, aquel hombre tomó la decisión de enviar el cadáver de Ernesto directo al crematorio. La oscuridad se apoderó de su rostro mientras imaginaba cómo las llamas consumirían el cuerpo, eliminando cualquier evidencia de sus abominables actos. Una sensación de miedo y desasosiego se cernía sobre la morgue
mientras el hombre, ahora con la cara y la identidad de Ernesto, se preparaba para llevar a cabo su macabro plan. Sus ojos brillaban con un malvado fulgor y su sonrisa se torcía de manera siniestra al pensar en la vida que le esperaba, libre de las consecuencias de sus acciones pasadas y de la persecución a la que había estado sometido. El aire frío y húmedo de la morgue parecía cobrar vida propia, como si la misma muerte estuviera observando y aprobando sus planes. Con un último vistazo a su obra, el hombre salió de la morgue llevando consigo el cuerpo de Ernesto, condenado a ser consumido por las voraces llamas del crematorio. Los actos desalmados de aquel hombre eran mucho más atroces de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras las llamas consumían el cuerpo de Ernesto, aquellos símbolos malditos sobre su piel se activaron, desatando una fuerza oscura, desconocida y sobrenatural, que regresó a la vida de aquel joven en medio del horno crematorio. Ernesto ahora estaba atrapado en su tumba de fuego, se retorcía y contorsionaba en medio de las llamas, sintiendo un dolor indescriptible que le provocaba el fuego que lo consumía. Cada parte de su ser ardía y se deshacía, mientras los símbolos malditos de su piel parecían arder aún con mayor fuerza. La oscuridad lo envolvía, mientras la maldición se extendía a cada rincón de su ser, transformándolo en algo más allá de lo humano, algo retorcido y siniestro. Sus ojos se abrieron, ahora inyectados en sangre, mientras emitía un grito ensordecedor que parecía trascender las llamas y resonar en lo más oscuro y profundo y lejano del más allá, en aquella parte que incluso el mismo Dios se niega a ir. Mientras tanto, aquel hombre desalmado, ajeno completamente a lo que había desatado, seguía su camino, creyéndose libre de sus pecados pasados, creyendo que ahora, con la apariencia de aquel joven, podría salir impune y engañar a sus enemigos. Ernesto intentó gritar y golpeó con fuerza y desesperación las paredes del horno, pero fue inútil. A pesar de que había una gran cantidad de personas siendo testigos de cómo cremaban el cuerpo de aquel hombre que vendió el alma al diablo, nadie era capaz de escuchar aquellos gritos pidiendo auxilio, tampoco aquellos golpes lanzados con tanta furia y desesperación, con la mínima esperanza de que alguien pudiera escucharlos y pudiera salvarlo, o incluso hubiera estado agradecido si alguien hubiera quitado la vida. A medida que el tiempo pasaba y las llamas seguían devorando su cuerpo, Ernesto comenzó a perder la esperanza de que alguien pudiera encontrarlo y salvarlo de aquel tormento. Sin embargo, a pesar del dolor y la desesperación, una pequeña parte de su ser se aferraba a la vida, buscando la manera de escapar de aquel destino aterrador. El denso humo, por su parte, seguía saliendo de la chimenea de aquel crematorio, siendo testigo fiel de que una persona estaba siendo enviada directamente al otro mundo. Mientras tanto, aquel hombre seguía adelante con su vida, ahora disfrazado con la identidad de Ernesto. Ajena al sufrimiento que había dejado atrás, había logrado engañar a sus enemigos y asegurar su libertad. Pero no podía escapar completamente de las consecuencias de sus actos despiadados. La oscuridad parecía acecharlo en cada esquina, como una sombra que lo seguía donde fuera. Cada vez que cerraba los ojos podía sentir los gritos y los lamentos de aquellos a quienes había condenado a una muerte atroz. A pesar de su aparente éxito en burlar a la muerte y vivir una nueva vida, una sensación de miedo y desasosiego lo acosaba constantemente. Sabía que tarde o temprano los secretos oscuros y las maldiciones que había desatado eventualmente lo alcanzarían, condenándolo a un destino peor que la muerte. Sin embargo, al recordar los macabros sucesos que había realizado este hombre, lo único que podía hacer era sonreír y revivir en su interior aquellas horrendas torturas de las que fue capaz de realizar a tantas y tantas personas a lo largo de su vida. Sabía que la redención ya no existía y que su destino era peor que la muerte. Sin embargo, con este cuerpo rejuvenecido, aún tendrían que pasar muchísimos años, quizás siglos, para que eventualmente ese momento pudiera llegar. Muchas gracias a todos por ver este video. Espero que les haya gustado y los haya aterrorizado hasta lo más profundo de su médula. Del mismo modo, te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Por favor, deja en los comentarios si te ha gustado esta historia y que tus pesadillas se hagan realidad
para tus enemigos.